Muy buenas noches. Esta noche vamos a hablar de los procesadores. Los procesadores son la unidad de procesamiento lógico y matemático que tiene una computadora a su interior, comparable con un cerebro humano, para que vayamos haciendo una analogía y entendiéndonos en ese sentido. Su función es básicamente la de hacer cálculos matemáticos por segundo, así de simple. ¿Sí? Y hacer comparaciones lógicas y cosas por el estilo. Es un conjunto de chips integrados que se cargan eléctricamente y sueltan la carga. En otro sentido, lo que sería, digamos que el resultado de la operación. ¿Listo? Todo procesador como tal está empotado dentro de su tarjeta madre y alrededor de él está, ¿sí?, en conjunto trabajando con las memorias RAM. De por sí estos dos trabajan en llave. ¿Listo? En llave. Comúnmente trabajan en llave. ¿Listo? Cuando uno va a una tienda, lo primero que le dice a un vendedor es que tiene un procesador Intel. Se llena la boca diciéndolo: uy, yo tengo aquí el Intel, el i6, el i20, el i40, y la gente escucha eso en su cabeza y se imagina que está comprando una nave espacial. Pasa. Es más, hasta le reafirman a los familiares: oiga, sí, sí, ese Intel es buenísimo. Cuando usted vaya y vea las especificaciones técnicas de los equipos, pida la ficha técnica y revísela con conciencia, ¿sí? Para que no se lleve sorpresas o bote su dinero a lo pendejo, porque ese caso ocurre mucho y con mucha frecuencia en los procesadores actuales. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo tengo que leer en la ficha técnica? Bueno, lo primero que todo es que vamos a hacer un poquitico de historia rápida sobre los procesadores. Los procesadores actuales, ¿sí?, se derivan de una generación de chips que se crearon por allá en los años 80, que IBM popularizó e introdujo al hogar como el computador doméstico y que se apropió de nuestras vidas después de eso. ¿Listo? Entonces, básicamente cambiamos nuestra unidad de procesamiento del cerebro a un aparatico de estos, ¿sí? Así que yo ya me he visto sumando 100 más 520 en una calculadora. Si no crean, es en serio. Mucha gente lo hace ya, porque ahora resulta que ya este no nos funciona y este sí. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, ¿sí?, es entender que este aparatico tuvo una evolución, ¿sí? El procesador como tal, como ya les dije hace un momento, es un encapsulado electrónico. Hasta el año más o menos 2006, ¿sí?, se hablaba que tenía una sola velocidad. O sea, podía ser 1.2, 1.4 GHz. Se hablaron de los megahercios cuando estaban los Pentium, ¿sí? Eh, También hubo en kilohercios, pues, en los años 80, ¿sí? El estándar actual son los gigahercios. Los gigahercios. Pero ya vamos a entrar a explicar qué es eso. Después del año 2008 aparecieron, ¿sí? Después del año 2006, miento, es 2006, Intel atacó con la propuesta del Pentium 4 con dos núcleos. O sea, introdujo dos núcleos en el mismo encapsulado. Hasta ese año, ¿sí?, solo era un encapsulado, un núcleo, ¿sí? Un procesador, un núcleo. Ahora son dos núcleos, un solo procesador. Un encapsulado, dos procesadores. A partir del 2007, 2006, 2007 más o menos, la memoria puede estar fallando. Bueno, y empezó una competencia por meter más núcleos dentro de ese encapsulado que les acabé de mostrar. La idea era también reducir el tamaño de los circuitos para poder ingresar más memoria caché y más núcleos dentro del mismo área, de la misma área. O sea,
La competencia era reducir los núcleos dentro de la misma área y que tuvieran la misma efectividad. Hemos estado tratando de que los procesadores lleguen a los 5 GHz, ¿sí? 5 GHz de manera nativa, que trabajen de manera nativa a 5 GHz, pero hay unas limitaciones por la parte física de los materiales que impiden que eso sea real. ¿Listo? Entonces, la posibilidad de que hablemos de terahercios todavía está bastante lejana. O sea, estamos hablando solo de 5 GHz. 5, ¿sí? Terahercios serían 1000 gigahercios. Eso no va a pasar todavía. ¿Listo? Entonces, tenemos que entender que existen los núcleos, ¿sí? Y estos núcleos, con el paso de los años, empezaron a disminuir de tamaño, ¿sí? Y a mantener ciertas velocidades por cada núcleo. O sea, cada núcleo manejaba a partir del 2010 un promedio entre 2 y 3 GHz, un promedio entre 2 y 3 GHz cada núcleo. Entonces, si había 4 núcleos, cada núcleo corría, digámoslo que a 3 GHz, ¿sí? Lo cual era más capacidad de procesamiento por segundo. Lo primero es qué es la velocidad o qué es el reloj de sistema, ¿sí? Básicamente uno está enlazado con el otro. Si hablamos de 1 GHz, estamos hablando de 1000 operaciones, de 1000 millones de operaciones por segundo. ¿Listo? 1000 millones de operaciones por segundo. 3 GHz son 3000 millones de operaciones por segundo. Eso es una enormidad. Para que usted me entienda fácil, multiplica 1 por 20, 3000 millones de veces en un segundo. O sea, 1 por 20 y métale 1 por 20 igual, 1 por 20 igual, 1 por 20 igual, 3000 millones de veces en un solo segundo. Es como para que se dé una idea de qué es o de lo que lo estoy hablando en cuestión a gigahertz. Ahora, del momento en que hizo la primera operación a que terminó la operación 3000 millones es un ciclo de reloj. ¿Sí me entiende? Un ciclo de reloj. Un ciclo de reloj. Y entre lo que yo inicio la primera operación, termino la última y vuelvo a inicio el contador con la primera operación y la otra operación, la última operación, es otro ciclo de reloj. Este ciclo de reloj se mide por segundo. Por segundo. O sea, todos los procesadores están calculados para funcionar en ciclos de segundos. Segundo por un segundo. ¿Listo? Entre más operaciones haga por segundo, menor será el tiempo en que se tome el procesador para hacer una tarea que le solicite el usuario. ¿Listo? De ahí nace, ¿sí? De ahí nace la velocidad en gigahertz. Gigahertz es simplemente la frecuencia, pero para entendernos en español sería la cantidad de operaciones por segundo que puede realizar. Entonces, creo que ya entienden ese concepto ahí. ¿Listo? Segundo concepto, se habla de los hilos, ¿sí? Mucho se habla de los hilos, pero nadie entiende específicamente qué son los hilos. Los hilos es la capacidad del procesador de dividir una tarea en varios subprocesos. O sea, digamos que esta es una tarea. Este bloque es una tarea. Y el procesador es capaz de dividirlo en 3 bloques diferentes. ¿Listo? Al dividirlo en 3 bloques diferentes, lo que hace es tomar una tarea, ¿sí? Procesarla y entregarla. Otra tarea con la misma mano, procesarla y entregarla. Con la misma mano, coge el otro proceso, procesarlo y entregarlo, ¿sí? La capacidad que tiene el procesador de dividir en subprocesos la misma tarea, ¿sí? Significa menos tiempo o más tiempo para hacer ese cálculo. ¿Listo? Por segundo. Cuando se habla de 2 hilos, es la capacidad de tener 2 manos para hacer
el proceso. Me explico. Hace la tarea, ya cuando ha terminado la primera, está entrando la segunda, ¿sí? Cuando está terminando la segunda, ya está entrando la tercera. Nótese que no hay una pérdida de tiempo, ¿sí? Terminó esta, ya ingresó la otra. Esa demora entre este subproceso y este otro subproceso, esa demora se llama latencia. O sea, tiempo de espera, latencia. Si usted disminuye el tiempo de espera en que entra una tarea y sale la otra, ¿sí? Hará que el procesador se aproveche mucho más y obviamente el consumo energético baje, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta a una velocidad normal con una sola mano, usted tiene que hacer esto para pasar cada uno de estos discos duros o cada uno de estos subprocesos al otro lado. Mire lo que se demora uno, ¿sí? Pero si se coge con una mano, tan, ya entra, y entra, y salió. Menos tiempo, menos consumo. Por eso es también importante que tenga buena cantidad de hilos de procesamiento o subprocesamiento. Se llaman subprocesos. Subprocesos. Ese es un concepto, digamos, básico que se está transmitiendo. Entonces ya vamos dos conceptos. Velocidad. Velocidad es igual al número de operaciones por segundo y es igual al tiempo que se demora en un segundo de realizar un número de operaciones específico. ¿Sí? Eso es velocidad del reloj de sistema. ¿Listo? Y ahora los hilos es exactamente eso, hilos o subprocesos. ¿Listo? Los núcleos de un procesador normalmente son físicos, ojo, ¿sí? Y los hilos son la capacidad lógica de dividir una tarea en varios subprocesos. ¿Listo? La capacidad lógica no se refiere a la capacidad física, no existe eso. ¿Sí? Simplemente que el procesador es más hábil en dividir una tarea en varios procesos. ¿Sí? Porque es que hay mucha confusión, es que, es que hilos quiere decir que tiene doble entrada, ¿sí? Dos canales de entrada. No, eso todavía no existe, se está diseñando, pero hay unos problemas que tienen que resolver, cómo es que se va a abordar y desabordar la información dentro del mismo espacio físico, ¿sí? Ya lo están buscando y igual no hay una respuesta para eso todavía, pero ya están ingeniándolo, hay una estructura o una arquitectura, ¿sí? Recordemos que los AMD y los Intel comparten la arquitectura x86, y de la cual se derivan en el mercado todos los procesadores para uso de hogar y de empresa reconocidos, ¿no? Porque pues existen otros fabricantes de procesadores, pero ya más orientados en el mercado de los portátiles y de los teléfonos celulares, ¿sí? Pero de eso hablaremos en otra entrega. Por ahora nos vamos a ubicar en lo que son los mercados de los procesadores AMD e Intel. ¿Listo? Entonces ya teniendo claro qué son la velocidad y qué es los hilos o los subprocesos, ¿sí? Vamos al siguiente conceptico que tiene esto: memoria caché. Bueno, caché traducido es memoria de lujo, o sea, memoria de sobra, memoria, o sea, memoria, o sea, bueno, o sea, me la doy, ¿sí? Memoria que no se necesita, pero que se puede usar. Eso es lo que básicamente es la memoria caché. Entonces, por cada núcleo debe existir un espacio de memoria. Esto es una piscina donde se pueden guardar una serie de datos que están a la espera de ser usados, ya sea por el mismo núcleo o por otro núcleo que está continuando con el proceso, ¿sí?, que estaba haciendo el primer núcleo. ¿Listo? O sea, los procesadores actuales tienen núcleos y cada núcleo tiene una memoria de acceso aleatorio, ¿sí?, que puede ser consultada por el mismo núcleo o por otro núcleo en específico, ¿sí?, con el fin de terminar la tarea que se está haciendo a través de una serie de subprocesos. Esta memoria, ¿sí?,
guarda los datos mientras se termina de procesar o es utilizada para guardar esos datos, y una vez se obtiene el dato final, se saca esa información y se manda hacia el periférico o hacia la parte de la tarjeta madre que lo esté solicitando. Puede ser la misma memoria RAM, puede ser la tarjeta de video, puede ser el teclado, puede ser la tarjeta de sonido, ¿sí? Depende cuál sea la tarea que se está solicitando y cuál es el resultado que está sacando. ¿Listo? Entonces la memoria caché ¿es indispensable o no es indispensable? Sí es indispensable la memoria de caché nivel 1, ¿sí? La nivel caché 2, que está también usándose, es una memoria de piscina general. No sé si me entiendan. Digamos que existe una piscina específica para cada núcleo, pero también existe otra memoria, ¿sí? Caché nivel 2, que es para que todo el mundo meta datos ahí, ¿sí? O haga circular la información entre los núcleos cuando están compartiendo datos, ¿sí? Y existe la memoria caché 3, que es otra memoria que es casi lo mismo de la caché 2, ¿sí? Solo que no es tan frecuentemente utilizada y es más, ahí sí es verdad, una memoria como para ampliar las capacidades del procesador de guardar más información en ese mismo ciclo de tiempo. O sea, que si se me llenó la memoria, pues la lleno esta y lleno la siguiente. ¿Sí? Para evitar que el procesador también pierda información y pierda tiempo buscando o solicitando nuevamente la información. ¿Listo? Listo. Entonces, eso sería la memoria caché. Una memoria que no específicamente es usada por el procesador. Como les dije, el procesador normalmente almacena todo, es en la memoria RAM. ¿Listo? Todo en la memoria RAM. Estos bloquecitos de acá. ¿Listo? Lo almacena constantemente ahí. ¿Vale? Ahora, ¿qué es el TPD? ¿Sí? El TPD, ¿sí? Potencia de diseño térmico. Representa la energía promedio en vatios, ¿sí? Que utiliza un procesador, ¿sí? Cuando opera a su frecuencia básica, ¿sí? Usando todos los núcleos, la suma de todo el consumo energético de todos los núcleos del procesador, ¿sí? Y esto está relacionado también con su rendimiento, ¿sí? En cierta forma, porque estamos hablando de la potencia y el uso normal del procesador en condiciones normales. ¿Listo? Entonces, el procesador como tal va a consumir una cantidad de energía en hora, ¿sí? El TPS se refiere al consumo energético en una hora de trabajo. ¿Listo? En una hora de trabajo, no por segundo, una hora de trabajo. ¿Listo? Y esto está asociado con la disminución del consumo energético por hora, pero también es una forma de medir el rendimiento del equipo también. Mi consejo es que el TP no sea tan bajo, porque eso ya da a entender que los circuitos se demoran en cargarse positivamente y descargarse. Y eso también tiene que ver con el rendimiento, ¿sí? Y el ciclo del reloj del sistema, ¿sí? Entonces, ni tanto que alumbre, ni tanto que lo deje a oscuras. ¿Listo? Entonces, el TP nos da una idea de cuál puede ser el rendimiento real del equipo y cuándo puede ser que se está pasando hacia el punto donde exagera, ¿sí? Donde exagera y donde alguien ahorró en materiales. ¿Listo? Esa es una forma también de entender qué es el TPD, ¿sí? También se le consume precisamente como consumo del procesador y se mide en horas. Pero esa es una idea. Ya se dan a dar cuenta por qué les digo esto. ¿Listo? Bueno, en mi tiempo, por allá cuando existían los procesadores Athlon, cuando existían los procesadores Phenom, cuando existían los procesadores Pentium 4, uno hablaba era de procesadores con un solo núcleo, un solo procesador, una sola velocidad.
Actualmente, de un tiempo para acá, más o menos de 2009, 2010, cuando empezaron a aparecer ya de manera más corriente procesadores de 2, 4, 6 y 8 núcleos, ¿sí? Empezaron a hablar también de velocidad base y velocidad turbo. A mi parecer es una forma de marketing y una forma de engañar al consumidor. Ojo con ese detalle porque eso sí puede ser grave en algunos casos. Grave en algunos casos, no en todos, pero sí puede ser grave en algunos casos. Le voy a explicar este tema. A ver, en el año, en el año, en el año 2010, ¿sí? El Phenom 2 por 6 núcleos, ¿sí? El Phenom 2 por 6 núcleos, dice que tiene 6 núcleos, 6 hilos, ¿listo? Con una frecuencia por núcleo de 2.8 o 3 GHz. ¿Sí? Pero ahí se acuñó el término frecuencia base. O sea, su velocidad normal de operación de consumo es de 2.8, específicamente para el modelo Phenom por 2 por 6, ¿sí? 1075. Su frecuencia base es 2.8 y su frecuencia turbo es 3.3. Ahí es donde se empezaron a acuñar esos términos. Cuando yo compro un procesador, yo estoy esperando es que me digan la frecuencia real, la frecuencia de operación normal. Pero si ustedes se fijan, van a encontrar en los dos fabricantes este tipo de publicidad donde dice hasta 3.5, hasta 4.4, hasta. El hasta se utilizaba antes del 2008 en los procesadores que se les decía overclocking. El overclocking es simplemente si un procesador trabaja de manera nativa a 3 GHz, yo lo obligo a través de unos parámetros de configuración de la BIOS a que me trabaje a 3.5, 3.6, 3.8 GHz. O sea, acelero el reloj del sistema, ¿sí? Acelerar el reloj del sistema es que entre rápidamente energía, se carguen los circuitos y se descarguen los circuitos en un segundo en una mayor cantidad de veces por segundo, ¿sí? Aumentando esa cantidad de veces de carga por segundo para que saque más operaciones por segundo. Esto en principio acelera el computador, pero también acelera el consumo y también acelera la degradación de los componentes. ¿Listo? Esto es un hecho físico del procesador. Entonces, después de que empezaron a acuñar eso de que velocidad base y velocidad turbo, nos quiere decir que ahora los procesadores tienen una velocidad normal por núcleo y una velocidad turbo que los lleva hasta, ¿sí?, cierto consumo de manera voluntaria, digámoslo así, de manera voluntaria. El procesador se acelera solo a esa velocidad siempre y cuando lo requiera así el número de tareas que se le está encomendando hacer por parte del usuario. ¿Listo? Pero su velocidad normal, ¿sí?, su velocidad base, va a ser exactamente la misma casi siempre. Ahora les voy a explicar ese tema porque ahí es donde tienen que tener cuidado con esto. Resulta que hace unos años, voy a tomar el ejemplo del i5 de 12ª generación y el E5 de 4ª generación. Miren las especificaciones, escúchalas bien. i5 de 4ª generación, con 2 núcleos, 4 hilos. ¿Listo? Eso es bueno. 2 núcleos, 4 hilos, es bueno. Pues tiene capacidad de doble de 2 subprocesos al tiempo, ¿sí? Frecuencia base del procesador, o sea, cada núcleo corre a 2.9. Tengan eso en la memoria. Cada núcleo, son 2 núcleos, cada núcleo a 2.9.
Si lo comparo con un 5 de 12ª generación, me encuentro esa sorpresa. Ah, le subieron los números de núcleos, entonces pasamos de 2 a 6. ¿Sí? Y no le subieron los hilos. O sea, i5, 2 núcleos, 4 hilos. i5 de 12ª generación, 6 núcleos, 6 hilos. Ok. No, pues se aumentaban los núcleos. Bacano, ¿no? Analicemos este tema. Listo, está bien, aumentaron los núcleos, no subieron los hilos. Bueno, pues ahí se va a demorar más tiempo trabajando. Pero ojo con este detalle. Frecuencia base, 2 GHz. Frecuencia base del procesador de cuarta generación, el i5 de cuarta generación, 2.9. O sea, perdió velocidad por núcleo. Ya, disminuyó, aumentaron el número de núcleos, pero cada núcleo perdió velocidad, 2.9. ¿Listo? Si yo hago la operación, ¿sí? El procesador tenía una capacidad sumada de operaciones, ¿sí? De 4.8 GHz. ¿Bien? Digo, 5.8 GHz. Sumado, es una operación loca ahí que estoy haciendo, sumado. Y el procesador i5 actual tiene sumado el número de operaciones hasta 8 GHz. O sea, la diferencia es solo de 2.1 GHz. O sea, la cantidad de operaciones por segundo, ¿sí? Solo se ganó una diferencia de 2.1 GHz, 2.2 GHz, no más. O sea, si yo me pongo a comparar, marica, no se le subieron realmente sino un núcleo. O sea, en términos generales, con su frecuencia base, lo único que hicieron fue sumarle un núcleo. Un núcleo. De 2 pasó a 3 núcleos. De 2 núcleos pasó a 3 núcleos, sumando la cantidad de operaciones por segundos por cada núcleo. Entonces, que es que se sube en el de 12 a 4.4 GHz. Lo que está haciendo el procesador es acelerarse hasta 4.4 GHz, pero no lo hace de manera nativa. Lo que hace es aumentar su consumo y sobrecalentarse como tal. Y es claro que cuando un equipo se sobrecalienta para alcanzar estas velocidades, porque lo hace de manera voluntaria, digámoslo así, ¿sí? No esencialmente hace que este equipo dure, ¿sí? Cuando un equipo se calienta más debido a que aumenta, ¿sí? Aumenta su frecuencia base, esto degrada los componentes internos del equipo, ¿sí? Entonces, ¿hubo un avance? No hubo un avance, ojo con ese detalle. Ahora, si yo comparo un procesador, el procesador i5 de 12ª generación, ¿sí? Con un Phenom 2x6, ¿sí? Obtengo los mismos núcleos, los mismos hilos, 6 núcleos, 6 hilos para los dos modelos, con la diferencia que mi procesador Phenom, cada núcleo está corriendo nativamente a 2.8, nativamente, o sea, relajado, y suba a 3.3. Pero es que solo sube a 3.3. Pero es que trabaja de manera nativa a 2.8, mientras el otro trabaja a 2 GHz. ¿Sí? Unos dirán, ay, no, pero es que ese es un timo. No, no es tan timo. A ver, también tiene algo que ver con la reducción del consumo energético y con el rendimiento real del equipo. Ahora, esta es otra cosa que ustedes tienen que ponerle atención. A ver, es difícil de digerir, ¿listo? Pero tiene una razón de ser. Tampoco es que haya perdido velocidad. No. Lo que pasa es que se dividen las tareas en más procesos, dentro de más núcleos o más cerebros para trabajar, ¿sí? Pero también
se ve otro tema acá. Usted ha hecho el ejercicio de ver cuánto consume su procesador en gigahercios por segundo, su consumo real, porque a usted le vendieron, bueno, en el caso del Phenom, a usted le vendieron un procesador que corre cada núcleo 2.8. ¿Listo? Métase esa cifra en la cabeza. ¿Y usted alguna vez ha visto en el administrador de sistema, una vez el sistema operativo ya está arrancado, cuántos gigahercios está consumiendo? ¿Cuánto es el porcentaje de ocupación de los núcleos con respecto a las tareas que usted como usuario doméstico está usando? ¿Cierto que no? Bueno, le invito a que lo haga. Control al suprimir. Ahí está precisamente el administrador de tareas. Se va a rendimiento, ¿sí? Donde dice CPU, me hace el favor, clic derecho y ahí le ingresa cambiar gráfico a procesadores lógicos. Ahí abre, ¿sí? Y en la parte de vista me le abre, si es tan amable, velocidad de actualización, pónganlo en alta para que se fije, ¿sí? Y va a encontrarse con la sorpresa que el procesador solo está usando entre el 20 y máximo el 40% de toda la capacidad instalada del procesador. Súmele a eso que solo está corriendo a una velocidad de 1.8 máximo. Digamos, yo voy a hacer el ejercicio acá con mi computador, voy a poner a correr un video. Está marcando 2.7, ¿sí? 2.7. 2.7, es la velocidad máxima. ¿Listo? Está trabajando 2.7, pero es informándome de la velocidad máxima de uno de los núcleos. Porque si yo veo el consumo del global de la computadora, me está marcando 23%. ¿Listo? O sea, todo el conjunto de 6 procesadores que yo tengo corriendo un video de YouTube, teniendo el administrador de sistemas abierto y tras del hecho funcionando el sistema de grabación, me está dando solo un consumo del 23% del total de la capacidad instalada del procesador. Y con una velocidad máxima, ¿sí? Máxima reportada por alguno de los núcleos, de 2.7 GHz. ¿Listo? 2.7. Ah, es que se está consumiendo, sí, pero de los que me están registrando consumo, me están registrando solo 2 procesadores. Y los otros 4 no están trabajando realmente. Aparece una actividad, pero realmente baja. Mientras los 2 primeros aparecen con una barra así de ancha. Haga el ejercicio y se va a dar cuenta. Haga el ejercicio y se da cuenta. ¿Sí? O sea, un procesador, ¿sí?, está trabajando, el segundo procesador también está trabajando, pero el tercero y el cuarto no. Y ni hablemos ni del quinto ni del sexto porque no están haciendo nada. ¿Listo? Entonces los fabricantes se dieron cuenta que el usuario doméstico, el usuario normal, ¿sí?, necesita, sí, una cantidad mayor de núcleos para trabajar y no una mayor cantidad de núcleos para obtener un buen resultado. Me explico. Está usando una capacidad instalada de no más del 20%, del 30%, del 40% exigiéndole, ¿sí?, y la capacidad del procesador de un solo núcleo o 2 núcleos trabajando. ¿Listo? Entonces, ¿por qué le han reducido la velocidad a cada núcleo? Pues precisamente porque están buscando usar la base promedio de uso de un usuario. Entonces de ahí parte que estos procesadores Gold, estos procesadores tipo A y Athlon, ¿sí?, estos procesadores i3 o i5, que son los que llaman gama baja, tengan garantizada una velocidad por núcleo mínima de 2 GHz. ¿Sí? Mínima de 2 GHz. Pero eso es para que el usuario abra cómodamente, ¿sí?, y no sienta que el equipo se le está quedando atrás. Pero la realidad es que está usando
solo el 22 o el 23%, 40% exigiéndole a todo el procesador. 40% del procesador está trabajando y el otro 60% descansando. Y tras del hecho, ¿sí? El procesador está descansado. ¿Listo? Está descansado. Está descansado. Realmente está descansado. Entonces, ¿qué diferencia habría entre un i5 y un i7? Un i5 de 12ª generación y el Phenom. Básicamente que el Phenom, cada núcleo sí está corriendo a una mayor velocidad, ¿sí? Y adicional a eso, ¿sí? Sí tiene más consumo, mientras el i5 sí tiene mucho menos consumo. Pero, se dan la mano en cuestión al usuario doméstico. Ahora, en cuestión a gaming, pues ahí sí las cosas cambian, porque es que el Phenom carece de un set de instrucciones que no tiene instalado, no tiene dentro de su interior y no es posible actualizarlo. Entonces el Phenom puede ser una opción para un usuario doméstico, ¿sí? Pero no es una opción para un jugador de gaming actual. Es así de simple. Entonces, si usted hace conciencia del uso de la información que le estoy aquí entregando, entenderá que, por ejemplo, si usted compra un i5, ¿sí? Un i5 de octava generación, ¿sí? Un i5 de octava generación. Vamos a consultar la ficha de un i5 de octava generación. Va a encontrarse con una sorpresa que es agradable, ¿sí? Una sorpresita que es bastante agradable. Voy a hacer la consultica, permítame un momento. Un 5 de octava generación tiene una frecuencia base, ¿sí? Más o menos, ¿sí? De 1.6 y una frecuencia turbo de 3.9, ¿sí? Pero con 4 núcleos. Y es de octava generación. Y si usted consulta un procesador de octava generación, pues es barato, ¿sí? Así que no se necesitaría usted comprarse el último procesador, ¿sí? Que saque Intel y va a obtener un buen rendimiento realmente en el equipo, ¿sí? O sea, lo importante de leer estas tablas y entenderlas es entender que no precisamente por ser más moderno va a rendir más o me va a ahorrar más energía. No. Por el contrario, por ser más moderno me reduce el consumo de energía, pero eso no quiere decir que tenga mayor velocidad. Por eso es que se da mucho que usted habilita estos procesadores viejitos en el término de haber sido fabricados con las instrucciones, los set de instrucciones actuales del 2014 hacia acá. ¿Sí? Si usted compra un procesador del 2014 al 2018, 2014-2018, hará buen negocio. ¿Por qué? Porque estos procesadores le van a dar muy buena velocidad por núcleo, tiene el set de instrucciones actualizado, ¿sí? Puede correr juegos modernos y solo es meterle una buena tarjeta gráfica y se acabó el problema y se ahorra una multitud de dinero comprando un procesador actual que de por sí ya están caros y muy inflados. ¿Listo? Obteniendo el mismo o más rendimiento, porque hay que tener en cuenta, si yo comparo el i5, que yo les estaba comentando un segundo, con mi procesador Phenom, obtengo más rendimiento con el Phenom. Mucho más rendimiento. Y se nota, porque usted actualiza al Phenom con un disco SD, con una memoria adicional o le mete muy buena memoria, el equipo vuela, se suelta, se siente. Y usted hace lo mismo con ese i5, ¿sí? De generación actual y siente que está pegado. Siente que se siente pegado. Entonces, no es tan cierto que comprar un procesador tan actual nos dé mejor rendimiento y nos haga ahorrar dinero. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta para comprar un procesador. La velocidad. Que la velocidad base sea más bien alta, que se acerque a los 3 GHz. ¿Sí?
que no abuse de la frecuencia turbo. Eso de la frecuencia turbo, como les dije, es aumentar el consumo. Entonces, el procesador Phenom consume 125 vatios de manera nativa, pero no va a consumir los 125 vatios si está trabajando al 20%. No lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. ¿Sí? Entonces no va a consumir esa cantidad de energía eléctrica. ¿Sí? Que es que aumentaron más las velocidades. No, no es tan cierto tampoco. Que los procesadores actuales tienen mejoras en cuestión a cómo hacen transitar la información a través de sus circuitos y sacan esa información, sí, hay mejoras importantes, pero para un usuario doméstico no es específicamente visible. Para un usuario avanzado sí se siente la diferencia, pero vuelvo y les advierto, tengan en cuenta que no está usando toda la capacidad instalada. Si usted es usuario avanzado, va a requerir toda la velocidad instalada. ¿Listos? Pues creo que ya di todo lo que tenía para hacerles entender este tema. Recuerden, velocidad en gigahercios alta por cada núcleo, ¿sí? Velocidad base real, ¿sí? El TPD o el consumo no tiene que ser tan bajo, tampoco exageremos, ¿sí? La memoria caché debe ser generosa, no hay que pasarla por alto, ¿sí? Y puede ser no tan viejo el procesador, porque no se obtiene mucha diferencia en cuestión al consumo. El i5 de octava generación, para su información, el consumo, ¿sí? El consumo era de 15 vatios declarados, ¿sí? 4 hilos, 4 núcleos, 8 hilos. Y una velocidad base 1.6, o sea, tiene una buena velocidad. Entonces, meterle plata a un i5 de 12 y meterle plata a un i5 de octava, yo prefiero meterle plata al i5 de octava. En serio, se la meto. Porque es que no tiene sentido meterle tanta plata a un procesador que no me va a dar un buen rendimiento. Y el i5 de octava generación tiene muy buen consumo energético, muy buena velocidad de base, aunque yo desearía que se acercara más a los 3 GHz, pero tiene 4 núcleos y 8 hilos. Y 8 hilos sí pesan, 8 hilos sí pesan. 2 hilos también tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque es que la cantidad de hilos disminuye el tiempo de operación del equipo, ¿sí? Entonces, si en aparente tiene 2 núcleos menos, gana por velocidad por núcleo, ¿sí? Y gana porque sí nos garantiza una frecuencia turbo de 3.9 que con diferencia al i12 que ya alcanza hasta 4.4 realmente no es importante que lo haga. No es importante que lo haga porque eso no se va a usar realmente. No se va a usar, de pronto es en renderizado de video, que es como lo que más se exige. Entonces, vuelvo y lo repito, velocidad en megahercios, velocidad base debe ser importante con respecto a la velocidad turbo. Una buena caché y un buen consumo. Y una buena cantidad de núcleos. Ya actualmente les recomiendo de 4 núcleos hacia adelante y con una memoria RAM instalada mínimo de 8 GB mínimo para que el computador trabaje solventemente. Pero no se dejen llevar por procesadores nuevos, ¿sí? Inviértele un poquitico más, ¿sí? Si va a comprar procesadores nuevos, inviérteles un poquito más. Y si por motivos de dinero, métale a los procesadores viejitos del 2014 hasta el 2018-19, porque tienen muy buenos consumos energéticos, buenas velocidades de reloj, buena memoria caché y no tienen a que envidiarla a un procesador actual. Entonces espero que esto les ayude y que les sirva de guía para saber y entender qué tipo de procesador deberían de estar comprando. No importa si es AMD o Intel,
Ya el resto son más leyendas urbanas que otra cosa. Nos hablamos en una nueva entrega.